Bueno, qué bueno que estamos acá en este encuentro. Desde la TOPA, muy agradecidas con las compañeras de la Comisión Provincial por la Memoria del Programa de Salud Mental. Hace mucho que queríamos hacer esta actividad, la habíamos pensado hacerla en marzo, en el mes de aniversario del 50 aniversario de la última dictadura militar. Y bueno, los tiempos nos encuentran hoy, así que súper agradecidas. En nombre de la TOPBA nos acompañan Valeria Nombrov, subdirectora del programa de salud mental, y Julieta Led, terapeuta ocupacional del programa. Así que bueno, todas ustedes chicas las escuchamos. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Es muy importante poder habitar estos espacios. Nuestra idea en el día de hoy es poder comentarles cómo el funcionamiento de la Comisión Provincial por la Memoria en términos generales y particularmente el programa de salud mental. ¿Sí? Bueno, la Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público, autónomo, autárquico, que lo que apunta es a implementar y a promover políticas públicas de memoria y de derechos humanos. ¿Sí? Fue creada por resolución legislativa en el año 1999 a nivel provincial. Funciona, la sede central se encuentra en 54, 4 y 5 y también tiene delegaciones en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Actualmente funciona en lo que era el edificio de la DIPA, ¿sí? La Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires en el momento de la dictadura. Y justamente una de las funciones es custodiar el archivo que registra el espionaje ilegal que funcionaba en el momento de la dictadura. ¿Sí? La CPM tiene muchísimas funciones, entre ellas está la investigación, educación, formación, la preservación del archivo y también toda la cuestión de la comisión es mecanismo local de prevención de la tortura, ¿sí? Somos un organismo de control, ¿sí? Y ahí es donde se enmarca justamente el programa de salud mental. En el 2006 se dicta el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, ¿sí? Que lo que apunta es justamente a prevenir prácticas de tortura, malos tratos en los lugares de detención, ¿sí? Y desde ahí se crea un sistema, un organismo internacional, que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura, y mecanismos locales en distintos países. ¿Sí? En el 2013 es que se sanciona la ley 26.827 a nivel nacional, donde justamente se establece como órgano rector el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y mecanismos locales en distintas provincias. ¿Sí? La Comisión Provincial por la Memoria, desde el 2019, se designa como mecanismo local a nivel provincial de la provincia de Buenos Aires, aunque, o sea, lo que apunta esta ley justamente es a prevenir los malos tratos y las torturas en lugares de detención, haciendo monitoreos de manera periódica en distintos tipos de instituciones de encierro. ¿Sí? Ya la comisión en el 2019 fue designada mecanismo local, pero ya desde el 2002 la comisión ejercía funciones de monitoreo en instituciones de encierro, en principio en lo que fueron todas las cárceles de la provincia. ¿Sí? Bueno, con el correr del tiempo, en el 2012 se suman este tipo de instituciones a los monitoreos, los hospitales neuropsiquiátricos monovalentes de la provincia, y en el 2016 lo que se crea es el programa de salud mental justamente para profundizar y tener un mayor seguimiento de las instituciones donde alojan personas con padecimiento mental, ¿sí? En situación de encierro. ¿Qué consideramos lugar de detención? Es cualquier institución pública o privada donde se alojan personas privadas de su libertad. ¿Y a qué consideramos privación de libertad? Como lo dice la diapositiva, cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia es una institución donde la persona no pueda salir libremente por orden de una autoridad judicial o administrativa. ¿Sí? Es una versión ampliada, por lo cual, un concepto que lo tomamos en su concepción ampliada, donde justamente las internaciones se consideran privaciones de libertad. ¿Sí? Entonces, justamente el programa de salud mental se encarga de monitorear estas instituciones. ¿Sí? Bien.
Bueno, esto lo dije que a partir del 2012 se incluyen los hospitales neuropsiquiátricos y en el 2016 se crea el programa de salud mental específicamente. El mecanismo local de prevención de la tortura tiene varias áreas, ¿sí? Distintos programas donde se hacen monitoreos en distintas instituciones de encierro, ¿sí? Funciona como una unidad, pero bueno, los distintos programas tienen su especificidad en instituciones justamente de acuerdo a la temática, ¿sí? Bien, el programa de salud mental tiene varias funciones, entre ellas son los monitoreos integrales y el abordaje y seguimiento de casos individuales. Está conformado por un equipo interdisciplinario, ¿sí? Donde están las profesiones de trabajo social, abogacía, psicología, terapia ocupacional y psicología, donde justamente lo que apuntamos siempre es a tener una mirada integral, a tener espacios justamente donde se puedan debatir de distintos campos de conocimiento para poder justamente realizar diagnósticos, evaluaciones e intervenciones justamente teniendo en cuenta los distintos saberes, ¿sí? No solo en los momentos de los monitoreos, sino justamente en la intervención posterior a partir de los monitoreos realizados. Bueno, las instituciones que monitoreamos, inspeccionamos desde el programa de salud mental son los hospitales monovalentes públicos, clínicas neuropsiquiátricas privadas, hospitales y hogares especializados en discapacidad, comunidades terapéuticas, las cárceles llamadas neuropsiquiátricas del Servicio Penitenciario Bonaerense, que son la 34 para varones, y el anexo femenino de la unidad penitenciaria 45, donde justamente se alojan mujeres, y ahora comenzaríamos con el monitoreo de residencias para adultos mayores geriátricos. Una ¿sí? novedad. Es una novedad. Real, no estaría en el Power porque es una novedad. Exactamente, sí. Bueno, los monitoreos, nuestra guía, nuestro horizonte, siempre es el marco normativo, ¿sí? Que se cumplan los derechos de las personas que se encuentran en situación de encierro, ¿sí? Y para eso, bueno, justamente utilizamos, como dije antes, el protocolo facultativo de la ONU, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley Provincial de Salud Mental y la Ley de Derechos del Paciente, ¿sí? Un poco que este marco normativo es lo que guía y lo que vamos a observar, vamos a relevar en las distintas instituciones, ¿sí? Bien, los monitoreos están atravesados y es a través de una perspectiva de derechos, ¿sí? No son inspecciones que tienen que ver con lo meramente la observación, ¿sí? Sino que los monitoreos implican distintas instancias, ¿sí? Donde, bueno, lo vamos a ver en otra diapositiva, pero bueno, nosotras nos reunimos previamente, evaluamos la situación, marcamos ahí los antecedentes de la institución que vamos a monitorear. La agenda un poco la marcan las denuncias que nos van llegando, ¿sí? Y también tenemos monitoreos programados, que tratamos de hacer un seguimiento año a año, que tienen que ver más con las instituciones públicas, ¿sí? Pero bueno, en ese marco es que vamos armando la agenda y organizando los monitoreos. Lo más importante para nosotros en los monitoreos es la palabra de las personas que se encuentran alojadas, ¿sí? Para nosotros la institución es lo que la persona nos dice que es, ¿sí? Es un poco recuperar la voz de las personas que se encuentran privadas de su libertad en situación de encierro, que históricamente fueron silenciadas, descreídas, bueno, particularmente en lo que tiene que ver con personas con padecimiento mental, por tener un diagnóstico de salud mental, no fueron ni son escuchadas como se debe, no se tienen en cuenta las denuncias que pueden realizar, sí. Y muchas veces no pueden llegar a hacer, de hecho, denuncias, ¿sí? Porque también hay cierta naturalización de los malos tratos que suceden en lo que es el sistema de salud, ¿sí? Bien. En cuanto a las clases de monitoreo, como les comentaba, implica tanto entrevistas con autoridades o con las personas que se encuentran a cargo en ese momento en la institución, ¿sí? A veces hay directivos o jefes de internación, operadores en el caso de comunidades terapéuticas, ¿sí? En algunos casos
no se encuentran autoridades, bueno, y ahí entrevistamos a la persona que se encuentra a cargo en ese momento de esas personas, donde ahí relevamos cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento general de la institución, ¿sí? También entrevistamos al equipo tratante, el equipo de salud, si es que se encuentra en ese momento en la institución, y en simultáneo se realizan entrevistas con las personas alojadas en confidencialidad y en privacidad, ¿sí? Nosotros siempre estamos muy atentas de poder generar espacios de privacidad y de confianza para que la persona pueda expresar las condiciones de alojamiento, ¿sí? En cuanto a los tratos, las condiciones materiales, todo lo que tenga que ver con su presente en la institución, ¿sí? Y siempre aclaramos que las entrevistas son confidenciales, ¿sí? Y que su nombre no va a aparecer en ningún lado, salvo que se acuerde algún escrito particular por esa persona, pero si no es un espacio en privacidad, en intimidad con esa persona. También hacemos relevamiento de las condiciones materiales de la institución, ¿sí? Hacemos registros fotográficos de las condiciones materiales del lugar, no le sacamos fotos a las personas, justamente para resguardar para mantener la privacidad, pero sí a las condiciones materiales. Hacemos relevamiento de las historias clínicas con el consentimiento de la persona, para también se observa a partir de la ley de derechos del paciente, ¿sí? Cómo está confeccionada, el consentimiento informado, y hay distintas cuestiones que tienen que cumplir sí o sí las historias clínicas. Bien. Bien, bueno. Bueno, después, dentro de estas entrevistas que realizamos, ya sea entrevistas a autoridades o al equipo tratante o a las personas que están alojadas, tenemos, instrumentos para determinada actividad que vayamos a hacer. En este caso, los instrumentos de relevamiento son específicos del programa de salud mental, están construidos en base a la normativa vigente, que hoy un poco mencionaba Vale, y a partir de eso se realiza también el registro. Así como sacamos fotos de las historias clínicas, realizamos un registro en esas planillas, que bueno, hoy les traje algunas que después las podemos pasar así la ven. En esas planillas de entrevistas, que son entrevistas semiestructuradas, anotamos toda la información que vamos recuperando. Esos instrumentos son planillas de entrevista semiestructurada, autoridades, equipo y a las personas alojadas. El material adaptado de comunicación alternativa y aumentativa, ahora más adelante lo vamos a ver, pero bueno, es uno de nuestros instrumentos, también está acá, ahora se los paso así lo ven, y una planilla de accesibilidad y unas pautas observacionales, que las planillas de accesibilidad va más en relación a las condiciones materiales, edilicias y demás. Es una planilla que no solo toma en cuenta accesibilidad física, sino que también toma en cuenta accesibilidad comunicacional, cognitiva, entonces va a estar todo eso incorporado dentro de la institución. Es algo que la intención de esto es poder observarlo, no tanto que salga de las entrevistas, sino lo que se observa dentro de la institución. Y después tenemos unas pautas observacionales que a lo largo y en la experiencia de ir haciendo hospitales especializados nos dimos cuenta que muchas veces no alcanzaba ni con la entrevista semiestructurada ni con el material adaptado, necesitábamos algo más, otro tipo de entrevista. Buenas. En este caso una entrevista más bien observacional, que nos pueda dar ciertas pautas de qué podemos observar en estos espacios. Bueno, después si quieren cuando terminamos se los paso, así pueden ver el material y demás. Vamos a hacer una pausa comercial. Bueno, continuamos. Acción. Seguimos a la otra. Ahí va. Bueno, a partir de la incorporación de terapia ocupacional al equipo interdisciplinario, una de las cuestiones en las que se hizo hincapié fue empezar a pensar en clave de accesibilidad. O sea, esto que yo les contaba hoy de la planilla de accesibilidad y del material adaptado,
bueno, viene un poco a repensar y a expandir la perspectiva de cómo eran esas entrevistas, hacia quiénes estaban dirigidas. Entonces fue un poco ponernos un poco los lentes de, en este caso, la accesibilidad, pero bueno, después eso nos dimos cuenta cuando lo expusimos y demás, que ampliaba mucho más, que no solo se trataba de acercar y hacer accesible a las personas con discapacidad, sino a las personas en general. Ahora les voy a contar también por qué me refiero a eso, pero bueno, se empieza a pensar a partir del modelo social de la discapacidad, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como hoy mencionaba Vale, conceptos de comunicación alternativa, aumentativa, también un poco, que es también parte de nuestra disciplina, empezar a legitimizar esos usos, ¿no? De repente quizás una entrevista se piensa solo de una forma más semiestructurada, formal, y de repente llegábamos nosotras con los materiales adaptados, con los pictogramas, y facilitó y amplió sobre todo la perspectiva que venía teniendo el programa en relación a las entrevistas. Pasamos. Desde el programa que hoy les conté un poquito, hicimos la planilla de accesibilidad y el material adaptado. Para que se den una idea, cuando hablo de la posibilidad de expandir estos instrumentos a personas no solo con discapacidad, empezaba a suceder que por diferentes cuestiones, a los lugares a donde íbamos, otros compañeros, no solo del programa de salud mental, empezaron a necesitar este material. No sé si lo empezaron a necesitar, pero a partir de que se los mostramos, generamos un poco ahí la herramienta. Entonces, de repente, el material adaptado se constituyó como un instrumento para acercar a personas que no posean lenguaje verbal o que en ese momento no posean lenguaje verbal o no lo puedan usar, a usar y acceder a una entrevista. Casos como comunidades terapéuticas, donde la mayoría de las personas que están alojadas son espacios que, sin adentrarnos mucho, suelen ser espacios donde prima la cuestión más ilegal, donde la mayoría son clandestinas, donde hay una estructura de un régimen de vida bastante estructurado, con normas, con consecuencias. Ahí la mayoría de las personas tienen muchísimo miedo, entonces no es que la persona no posea el lenguaje verbal, sino que en ese momento no puede utilizar el lenguaje verbal, y ahí, por ejemplo, nos ha servido. Lo mismo sucede en contextos de encierro, en unidades penitenciarias, donde de repente por alguna medida tomada las personas no pueden en ese momento hablar, se utiliza el material adaptado, e incluso nos ha llegado a suceder que compañeros lo han utilizado en personas que tienen otro lenguaje, que tienen otro idioma. Entonces también nos facilitó como el acceso a todas las personas en general. Ya podemos pasar. A partir de esto, ¿qué relevamos? Bueno, en inspecciones realizadas en el último tiempo se identificó, nosotras, esto capaz también como comentario, todos los años la Comisión Provincial por la Memoria saca informes anuales donde escribimos todo por áreas, todo lo que relevamos a lo largo del año. Está siempre disponible en la página de la comisión, ahí lo pueden encontrar y van a ver que está separado por áreas. En las inspecciones que realizamos, bueno, encontramos persistencias de lógicas manicomiales en estos espacios que vulneran los derechos de las personas con padecimientos en salud mental. Aislamiento, salas de aislamiento, habitaciones de aislamiento, sujeción mecánica sin el control debido, sobremedicación, condiciones materiales indignas, régimen de vida restrictivo, esto que les decía, como régimen que pueden estar regidos directamente por tiempos totalmente de inocupación, de ninguna actividad, donde solo los momentos de medicación y alimentación son los únicos tiempos o horarios que se respetan, tiempos donde la persona no accede a ningún tipo de ocupación ni de actividades, o incluso más estrictos aún en las comunidades terapéuticas, por ejemplo, donde hay horarios para todo, hay tiempos para todo, la persona tiene 2 minutos para bañarse, 3 minutos para hablar por teléfono, y así sucesivamente cada actividad que pueda hacer a lo largo del día. La ausencia de la implementación y de la adecuación a la ley de salud mental, la 26.657, la falta de control de legalidad en las internaciones, eso es algo muy común. Sobre todo, parece que hoy elegí hablar de comunidades terapéuticas, pero sobre todo en las comunidades terapéuticas. Lamentablemente, las comunidades terapéuticas se han un poco establecido como el ejemplo de todas estas vulneraciones de derechos.
casos donde las personas se encuentran alojadas hace más de 10 meses y no hay un control de legalidad, no hay un juzgado que siga esa internación, o casos donde las personas ingresan de manera totalmente ilegal y por fuera de cualquier marco normativo, ¿no? Como no hay ninguna, por más que no sea su voluntad, o sea, que sea una internación voluntaria o involuntaria, termina siendo un ingreso totalmente por fuera de lo legal que nosotros conocemos, digamos. Y bueno, barreras de accesibilidad, eso desde ya. En todos los espacios que solemos inspeccionar aparecen barreras de accesibilidad, bueno, en las unidades penitenciarias sobre todo, y bueno, aún cuando hay personas con discapacidad, o en este caso estas unidades neuropsiquiátricas que se nombran como tales, pero bueno, son similares, podríamos decir, a unidades penitenciarias tradicionales. Estos hechos se van a constituir como hechos crueles, como hechos inhumanos, degradantes y como tortura. Ahí ya pasamos. Cuando hablamos de tortura, desde el mecanismo nos centramos en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. A partir de ahí, bueno, van a ver que hay una definición específica, pero lo importante y lo que por lo menos como mecanismo pensamos es que la tortura se piensa como un hecho y como un fenómeno multidimensional y complejo, ¿sí? Todos estos distintos actos que yo les fui mencionando, que son lesivos, vejatorios, degradantes para la persona, y que se pueden presentar en diferentes tiempos, ¿sí? Puede ser algo que sea habitual de la persona, puede ser algo que sea en momentos específicos. Entonces, al entender a la tortura como un concepto multicausal, multidimensional, complejo en sí mismo, es que nos paramos desde ahí y el mecanismo toma estos hechos que hacen a la dignidad de la persona, que son derechos humanos muchas veces básicos, como hechos de tortura. Ustedes se preguntarán, a la próxima, ¿qué hace la TEO acá? Bueno, en principio nombré varios autores, como para que tengan una idea por dónde empecé a leer y a definir un poco hacia dónde quería llevar mi práctica dentro del mecanismo. Lo principal, bueno, ahí podrán verlos, Wilcock, Cronenberg, Guajardo y demás, porque tampoco soy muy buena mencionándolos, así que para mí empezar a pensar, y para el equipo también traer esta perspectiva, es de, bueno, empezar a pensar en la ocupación atravesada por el encierro. Cuando uno comprende el encierro, como la descripción que hoy hacía Vale de qué significa un lugar de encierro, empieza a pensar también que hay que construir una perspectiva dentro de la profesión que corra el eje central de la ocupación como ocupación, como actividad significativa, como que sí, pero en este tiempo y en este contexto que es el encierro, nos invita también a contextualizar a la persona. Cuando yo contextualizo a la persona, se genera un sujeto ocupacional. Y ahí sí puedo hablar de una ocupación como un hecho político. Entonces, una de las primeras intervenciones o de los primeros momentos de pensar a la terapia ocupacional en estos espacios, en un rol que se corre del asistencialismo, del abordaje en sí, y que se centra más en una cuestión más comunitaria, más social, fue empezar a pensar a partir de estos autores y a partir de la ocupación como un hecho político y no como la ocupación como actividad significativa, o bueno, todo lo que hemos visto como medio para, exactamente. Acá primero nos atraviesa el contexto. Acá, como les decía hoy, sería muy difícil pensar en, bueno, a ver si logra el desarrollo en las ABD cuando yo estoy en una comunidad terapéutica que tengo 2 minutos para estar en el baño, porque si no voy a tener una consecuencia que muchas veces es bastante grave. Entonces nos invita a reflexionar y a poner en eje y en primera instancia el contexto de la persona. Y a partir de ahí poder empezar a trabajar y analizar sobre eso. En el encierro relevamos un montón de cosas, pero desde terapia ocupacional creo que había una parte de Guajardo que escribe y a partir de la ruptura de lo cotidiano, que creo que es lo que mejor ejemplifica o lo que por lo menos a mí me ha ayudado a ejemplificar cómo atravesar y cómo
leer a la terapia ocupacional y a la ocupación en el encierro. En el encierro sucede algo que es que se rompe lo cotidiano. Se rompe lo cotidiano, las ocupaciones ya no son las mismas, ya no hay tales roles o hay otros roles. Hay una pérdida de recursos también para afrontar la práctica social luego, ¿no? Lo que viene después e incluso ahí adentro. Entonces empieza a aparecer un proceso mucho más que hacia afuera quizás se ve como algo no violento, como lo mencionaba Guajardo, pero sucede algo en la persona que es que empieza a perder, que ya va más allá de los conceptos de deprivación ocupacional, de alienación ocupacional. Esta persona la ocupación quedó, no sé si diría en tercer, cuarto, quinto plano, porque esa persona ha perdido, en este caso, la pérdida de un montón de recursos sociales, contextuales, que hacen a su ser en sí, ¿sí? A su integridad. Entonces la idea, por lo menos de la lectura hasta ahora, del trabajo de terapia ocupacional, es poder empezar a plantearlo desde este lugar. Bueno, ¿qué sucede con el encierro en las personas? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Y qué sucede también en la ocupación? ¿No? Se rompe eso, se rompe lo cotidiano. Ya pasamos a ver. Después de todo esto, además de la ocupación y de toda la lectura que podemos hacer de terapia ocupacional, el trabajo en equipo en sí finaliza con ciertas intervenciones, ¿sí? Nosotros tenemos facultades, a partir de la ley del mecanismo local de prevención de la tortura, tenemos ciertas intervenciones que están previstas dentro de estas facultades. Hay acciones administrativas, ¿sí? Realizamos presentaciones, informes a diferentes órganos estatales, Ministerio de Salud, el ORL, el ORN, ¿sí? Cuestiones también de presentaciones judiciales. Hay veces que volvemos de una inspección y creemos que lo administrativo no es suficiente, sino que tiene que haber la intervención de una presentación judicial. Muchas veces son individuales, muchas veces son colectivas. Cuando digo judicial nos referimos a presentación, lo que generalmente hacemos son o informes a juzgados, o informes urgentes, o habeas corpus. Cuando hacemos habeas corpus, muchas veces nos vamos con habeas corpus colectivo de inspecciones y sabemos que va a generar que la inspección tiene como resultado esa presentación. Todo esto, por supuesto, sucede luego de que el equipo va a la inspección, hay una reunión post-inspección, y de todo lo que relevamos, hay algo que sucede, que creo que es como la importancia de tener la palabra de la persona en primer lugar, que es que nosotras cuando llegamos a los monitoreos nos dividimos en duplas. Entonces hay una dupla que está con autoridades, que va con equipo, que después hace condiciones materiales, y hay otras duplas que entrevistan a las personas. Nosotros hasta que no terminamos el monitoreo no nos volvemos a reunir. Esas entrevistas son individuales y son en privacidad. Sucede algo en las posinspecciones y es que todas relevamos lo mismo en cierta medida, en mayor o menor medida, todas relevamos lo mismo de diferentes personas que no sabían lo que estaba diciendo la otra y que se estaban haciendo, claro, en simultáneo. Entonces ahí es donde volvemos a fortalecer esto de la palabra de las personas que alojan, que viven en la institución muchas veces, es lo que para nosotras es la institución. Sí, y que más allá de tener un padecimiento de salud mental, las personas pueden decir si sufren malos tratos, si pasan hambre, si pasan frío, y es un poco justamente lo que comentamos al principio, de llevar la voz de las personas, lo que están pasando, lo que están padeciendo en las instituciones, a los organismos que tienen que hacer algo con eso, ¿sí? A través de denuncias penales, habeas corpus colectivo o a informes administrativos, ¿sí? Sí, a partir de ahí después también hacemos articulación con diferentes actores sociales y que muchas veces nos llevan, por ejemplo, a la presentación en instancias de presentaciones judiciales, muchas veces posterior nos lleva un trabajo de una constatación judicial donde nos hacen partícipes y volvemos a ir a esas instituciones, hacemos un seguimiento de esos casos colectivos muchas veces, individuales muchas otras, entonces, bueno, va generando esa cadena, digamos, de trabajo en el cual vamos realizando el seguimiento de manera individual, en audiencias, en espacios de seguimiento de entrevistas con las personas y de manera colectiva en audiencias, en consultaciones,
Entonces vamos presenciando y siendo parte de estos momentos también. Y después, bueno, establecemos lazo de cooperación en cuanto a los diferentes actores sociales. Generalmente, como para ejemplificarlo, a nosotros cuando nos llegan denuncias, cuando nos enteramos por algún medio de alguna institución que está vulnerando el derecho de las personas o algo en particular, lo primero que hacemos es mantener un primer contacto con fiscalización sanitaria, bajo los lazos de cooperación, para comentarles la situación, preguntarles información acerca de esa institución y poder generar así un lazo con estos actores sociales. Sí, y en cuanto al rol del Estado en todo esto, más allá de las instituciones sean privadas, ¿sí? El Estado tiene la responsabilidad de habilitar y de controlar todas las instituciones a pesar de ser privadas, y entonces en algún punto el Estado es responsable de lo que en las instituciones sucede. ¿Sí? ¿Y eso después sucede? O sea, si ustedes se quejan o son como la parte vocera, ¿después esos casos se arreglan y mejora la situación? Y eso depende de la situación. Sí. Okay. En algunos casos sí, se han logrado bastantes modificaciones, en otros no. Eso depende también de si se desprende de nuestra intervención, de nuestro monitoreo, de nuestro análisis, una denuncia penal, una habeas corpus colectivo, depende del Parlamento Judicial, depende de los juzgados que tienen a cargo esa acción judicial. Nuestro rol es tratar de impulsar y de insistir para que esos cambios sucedan. ¿Sí? Sí. Vamos a pasar. También, bueno, como ahora si quieren después abrimos como un momento para preguntas, porque ya terminamos, pero también un poco lo que el mecanismo en sí, en sus diferentes áreas, y en este caso en particular del programa de salud mental, lo que busca es poder cuestionar a estas prácticas de salud que mucho tiempo se han establecido así, ¿no? Como durante muchos años, incluso hoy actualmente, tenemos una ley de salud mental que se sancionó hace 16 años. Aún así, hoy en día estas prácticas siguen sucediendo, vemos las consecuencias de las lógicas manicomiales y vemos lo que hoy en día se sigue sosteniendo. Entonces quizás se naturaliza, así como en otros momentos se naturalizaba aún más, estas violaciones de derechos humanos, bajo este rótulo de prácticas de salud, así como se han querido normativizar y hablar acerca del aislamiento, de la sujeción mecánica. Bueno, se siguen utilizando estas prácticas sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuidado, como lo vimos a lo largo de la charla, que no solo no se adecuan a la ley, sino que van más allá y que van sobre la integridad de la persona. Entonces creo que desde ahí es donde, por lo menos el programa de salud mental tiene esta perspectiva, donde continuamos pensando que esa no puede ser la lógica mediante la cual se aborde y se trabaje con las personas con algún tipo de padecimiento en salud mental. Entonces, para eso también es como fundamental incorporar perspectiva de derechos humanos en todos los actores. Por eso también para nosotros era tan importante este espacio, que nos conozcan, que sepan que estamos, que recibimos denuncias. Y bueno, y también uno como actor social dentro de la disciplina, dentro de la profesión, como la elija ejercer, bueno, como este grado de responsabilidad de saber que somos actores sociales, que tenemos otro tipo de perspectiva, que pensamos que esas lógicas no se pueden seguir sosteniendo y que necesitamos y tenemos que hacer algo con eso también. Así que bueno, dentro de nuestras funciones está el monitorear y observar estas instituciones, pero bueno, también poder brindar estos espacios para que nos podamos encontrar, podamos debatir, podamos cuestionar las lógicas que hoy en día se siguen manteniendo. Hasta acá tenemos nosotras, la idea es que pueda ser un ida y vuelta y que ustedes nos puedan hacer preguntas acerca de lo que hemos charlado y demás. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos hacer la... Sí. Dos preguntas. Dos preguntas. La primera, me preguntaba si desde la comisión se envía a las instituciones o se envió en algún momento las funciones que tiene la Comisión Provincial por la Memoria en esto de que, bueno, podemos hacer un monitoreo. Y la segunda es cómo es esta situación de llegar a una institución por tener una denuncia, ¿no? y entrar y tener que hacer
todas estas gestiones, digo, con el equipo, con los profesionales, o sea, cómo las instituciones toman estas acciones que llevan adelante. No me las imagino fáciles y bueno, eso, bien. Esas dos. Sí. Y en cuanto al recibimiento, es bastante complejo, más en lo que son las instituciones privadas, ¿sí? Hay mucho desconocimiento en lo que implica que debe haber un organismo de control que justamente, tiene justamente, bueno, la Ley Nacional de Prevención contra la Tortura, ahí están establecidas nuestras funciones y las obligaciones que tienen las instituciones es dejarnos pasar. Sucede en instituciones privadas que muchas veces tenemos obstáculos para poder ingresar a los lugares. De hecho, muchas veces han dicho, bueno, que somos una institución privada, no tenemos por qué ser controlados. Exacto. Y ahí, bueno, es un trabajo también de la persona que va a cargo de los monitoreos de explicar que básicamente esto no es así, de poner la ley sobre la mesa. Y en los casos en los que nos dejan pasar, ahí, bueno, tenemos que accionar con una cuestión con los juzgados de turno y la fiscalía de turno para que nos dejen ingresar. Intentamos que eso no suceda, ¿sí? Para no generar tampoco malestar en las personas que se encuentran ahí alojadas. Pero justamente, a ver, también una cuestión que no dijimos, los monitoreos no se avisa previamente, ¿sí? Es una responsabilidad también del equipo que va a cargo del monitoreo de no divulgar dónde vamos a ir, justamente, porque nuestra idea es justamente encontrar a la institución tal cual como funciona en su cotidiano. Exacto. Y tratar de que justamente las autoridades o las personas a cargo de la institución no cambien ni modifiquen el funcionamiento. De hecho, o sea, lo que hacemos previamente, en las actividades previas que tenemos de la reunión preinspección y demás, tenemos en cuenta todo esto, dentro de nuestro manual de monitoreo también lo tenemos en cuenta, y el monitoreo ocurre de manera simultánea. O sea, el primer objetivo del monitoreo es ingresar lo más rápido posible para que ninguna escena se prepare, por decirlo de alguna manera. Y después, mientras una dupla entrevista a autoridades, ya la otra dupla empieza a entrevistar a las personas. Se intenta como no perder ese tiempo. En los únicos espacios que no sucede son por ahí las unidades penitenciarias, pero porque está distinto la organización, ¿no? Ingresamos, hablamos con el director y de ahí ya pasamos, porque necesitamos que nos acompañen a los pabellones y demás. Pero sí, eso está pensado desde antes, igual que el relevamiento de qué juzgado está de turno, en el caso de que haya que hacer en ese momento una denuncia penal, porque puede suceder, qué fiscalía está de turno, como todo eso, se hace un relevamiento previo para en el momento del monitoreo ya tener todo eso armado como para, si lo necesitamos, que esté disponible. Y nosotros no nos vamos del lugar hasta no ingresar. ¿Sí? Sí. Por eso siempre decimos, sabemos a la hora que salimos a la inspección, pero nunca a la hora que volvemos. No solo por los obstáculos que hay durante el monitoreo, sino también justamente por, una vez ya adentro de la institución, dedicarle todo el tiempo necesario a las entrevistas con las personas, ¿sí? Porque necesita un tiempo para que se pueda establecer confianza, no son cosas fáciles que las personas transmitan fácilmente. Así que bueno, nuestra idea es poder dedicar todo el tiempo posible a las entrevistas para que surjan estas cuestiones, ¿sí? Y también, bueno, mantener como el encuadre de la entrevista, un poco transmitiendo la función de la comisión, que no tenemos nada que ver con la institución a donde vamos, con las autoridades, y siempre resguardando el contenido de lo que surja ahí en la entrevista. Bueno, eso por ahí en los hospitales, en las clínicas, en las comunidades, hay que construirlo como esto de quiénes somos, de dónde venimos. En las unidades penitenciarias es algo más sencillo porque hace mucho tiempo está el comité, que es el Comité contra la Tortura, entonces ellos nos vinculan directamente ahí, pero bueno, en otras instituciones es un poco más complejo y hay como que construirlo y también entender que la entrevista es una intervención en sí. Entonces, requiere todo el tiempo que uno le puede brindar porque la persona va a contarte cómo está en ese momento, las situaciones que esté pasando, que muchas veces son terribles, entonces se da un tiempo, digo, las entrevistas son entrevistas extensas. Sí, de hecho, también es un trabajo de hacer todas las preguntas y de manera minuciosa, porque justamente
para las propias personas que se encuentran en esa situación, naturalizan las prácticas, porque lamentablemente suceden en la gran parte de las instituciones de salud, entonces también es un trabajo como para identificar qué es lo que realmente está sucediendo allí, que quizás la persona no lo trae en principio, por ejemplo, en comunidades terapéuticas, como decía Juli, es muy común que haya lo que le llaman internamente consecuencias, que son castigos, son sanciones, ante lo mínimo. Por ejemplo, si una persona no se levanta en el horario que está estipulado o no participa obligatoriamente de los grupos, que quizás no es de su interés, la actividad o el grupo que se desarrolla, bueno, ahí se tienen castigos y consecuencias, ¿sí? Y eso sucede en todas las comunidades terapéuticas. Y entre, por ejemplo, los castigos puede llegar a suceder que les restrinjan el vínculo con su familia. No pueden llamar por teléfono, no pueden recibir llamadas, no pueden recibir visitas. Y nos encontramos que muchas veces eso está naturalizado, ¿sí? Entonces quizás no lo enuncian en primera instancia, pero bueno, es nuestra tarea también hacer preguntas y repreguntas para poder justamente sondear eso. Algo que a mí, por ejemplo, cuando estaba más o menos en estas experiencias también compartiendo, lo mío era puntualmente con adolescencias pibas que tenían una IPP vigente, una investigación penal preparatoria. Nos costaba muchísimo, no tanto el acceso a los pibas en términos del relato, porque podíamos quizás garantizar en el estadio de entrevista una cierta confianza y bastante soltura a los pibas. Lo que más a nosotros nos dificultaba era la cuestión estructural. Digamos, nos veíamos en los relatos de los pibas una violencia sistemática e institucional de tan calibre que, digamos, desconfiaban ya de la propia institución, ¿no? En este caso, la subsecretaría, ¿no? Pero digo, claro, la articulación con el juzgado ya estaba entorpecida, la articulación con nosotros también, la educación también, porque digo, lo expulsaban, o sea, todo, digamos, todos los estadios en los cuales el Estado tenía que estar como más presente para esos pibas, terminamos con una connotación negativa total, entonces no había como posibilidad, o nos costaba, quizás ese era el desafío, poder transformar en realidad la percepción del Estado, organismo, entidad, lo que fuere, porque claro, no había tal reparo. No sé si eso a ustedes les sucede. A nosotros nos sucedió que pudimos avanzar y de hecho, a partir del relato de uno de los pibes, efectuamos una denuncia por violencia institucional en uno de los espacios de encierro. Pero fue después de esto, ¿no? Como sostener un lazo y que muchas veces también la presencia se dificulta por esto que mencionaban ustedes también antes, ¿no? Como las rispideces que nuevamente son estructurales, ¿no? En términos de recursos y demás. Pero bueno, quizás cuando eso se lograba después, esto como para los pibes, por lo menos, la experiencia que yo atravesé, se veía como muy trunco esto, ¿no? Como el poder transformar una visión reparadora, no de lógica de castigo, una pedagogía del castigo, sino más bien, bueno, el reconocer como errores, ¿no? O fallas del sistema que es expulsivo, para como transformarlo. Quizás eso era lo que, o por lo menos internamente, yo como repensaba la práctica en eso, ¿no? También como, bueno, de qué forma, como entrar, siempre, bueno, algún gris legal, o bueno, y la verdad que eso también termina como siendo frustrante, no solamente para el ejercicio propio de Teo, sino para el cotidiano de sus pibes, digamos, porque después terminan sin asistir a los turnos médicos, si hay una situación de consumo, bueno, tampoco, ¿no? Como sin recibir la atención necesaria, sin poder asistir por una rispidez con pares a la visita, esto que mencionabas, es re cotidiano, el que no les permitan, digamos, visitar el afuera, que es re importante y es un ancla. Es un derecho. Para... Total, pero digo, para los pibes es un ancla, digamos. Sostener el día, la jornada diurna, depende meramente de si voy a ver a mi vieja el domingo. O sea, es como bien cotidiano. Y es un relato que está recontra explícito y que está muy naturalizado, que bueno, me mandé este moco, ya está. Recién en 15 días como vuelvo a ver a mi vieja. Y es como... Sí, tal cual, bueno, en relación, eso también como una salvedad de lo que sucede en comunidades terapéuticas, también está bueno que lo sepan por su ejercicio profesional. Muchas veces sucede que las entrevistas, las visitas se garantizaban, pero hay una persona que está controlando esa visita.
¿sí? Está escuchando lo que la persona dice, lo que le dice la familia, donde ahí también se obtura cualquier cuestión que la persona quiera transmitir a su familia de los malos tratos, torturas que está viviendo ahí, no tiene ni siquiera esa posibilidad. ¿Sí? Y de nuestro lado, bueno, como decía hace un rato, y que esto también tiene que ver lo interdisciplinario, siempre lo que son las cuestiones de acciones colectivas. Sí, a veces nos pasa que muchas personas no quieren denunciar de manera individual, lógicamente, pues las personas continúan ahí alojadas, sino justamente, bueno, nosotros lo llevamos a una cuestión colectiva, ¿sí? De que a las personas que están ahí están en este contexto y están bajo un tratamiento de salud mental, parece paradójico, pues muchas veces justamente se empeoran los cuadros por los que las personas ingresan, a veces que ni siquiera tienen criterio para estar en una institución de salud mental. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos siempre en las acciones colectivas es describir lo más minucioso posible las vulneraciones de derecho que las personas están viviendo ahí, ¿sí? Repetirlas una y otra vez desde que la modalidad de abordaje no es suficiente, no se adecua a la ley de salud mental, ya sea porque no hay equipo de salud, porque si el equipo de salud existe, hay pocos profesionales, entonces no se da el seguimiento y el tratamiento que la persona por lo cual se encuentra ahí no lo está recibiendo, ¿sí? Esto, que por ejemplo una persona se encuentra en un contexto de internación, que le den un plan farmacológico y después no lo vuelvan a controlar, ¿sí? Y esté durante meses con ese plan farmacológico, genera realmente mucho malestar y profundiza los cuadros con los que las personas ingresan, ¿sí? Y eso es una vulneración de derecho. Que no sean vistos semanalmente, que la persona no sea escuchada cuando lo necesita en un contexto de internación. Muchas personas tienen que esperar a que la psicóloga, el psiquiatra los llamen, en lugar de estar siempre el personal disponible, como para escucharlos en cualquier momento, entre cualquier crisis subjetiva. Bueno, todo eso lo ponemos en la acción, desde eso hasta abusos, hasta esto, lo que decía Julia en relación al régimen de vida, las pocas actividades que se ofrecen, o las nulas, o las que no tienen que ver con los intereses de la persona. Es siempre subir la vara y nunca dejar de denunciar lo que tenemos que denunciar, ¿sí? Muchas veces hasta los mismos actores, los organismos, que son responsables de esas instituciones, hasta los organismos judiciales, terminan comparando, bueno, esta institución no es tan mala porque en esta otra pasa esta cuestión, esto sucede siempre, bueno, no. Nosotros, cada institución es única para nosotros y siempre el marco normativo y los derechos de las personas que se encuentran ahí tienen que ser cumplidos siempre. Y una y otra vez en cada acción judicial lo describimos de manera minuciosa desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿sí? Es eso, es insistir y tratar en lo que son las acciones judiciales, como hoy adelantaba Juli, es muy importante que los juzgados vayan al lugar una vez que nosotros hacemos la acción judicial, impulsamos que los juzgados hagan una constatación judicial y nosotros participar de esa constatación judicial y poder justamente acompañar a esas personas y hacer los señalamientos. Está sucediendo esto, preguntemos esto no debe ser así. Participar de esas instancias justamente es muy importante para que justamente los juzgados no solo hablen con las autoridades o vean por arriba lo que está sucediendo, sino profundizar en las entrevistas con las personas, que es lo más importante. Sí, porque incluso ha sucedido que en muchas ocasiones hay personas que quizás, por ejemplo, en las comunidades terapéuticas están internadas con un control de legalidad activo por un juzgado, pero un juzgado que deriva o admite el ingreso de una persona a una comunidad que no está habilitada. Claro, que está funcionando clandestinamente. Eso ocurre un montón. Entonces, bueno, y también una de las cosas que por ahí, en esto que decías como de la confianza de los organismos y demás, en nuestra presentación nosotros intentamos especificar de dónde somos, cuáles son nuestras funciones. Lo mismo cuando nos piden, bueno, sí, quiero informar a mi juzgado. Ahí también nosotros
por supuesto no hacemos ningún tipo de promesa porque no hay nada que podamos garantizar porque no está dentro de nuestras funciones, pero sí como marcar esto de, bueno, lo vamos a hacer y denunciar las veces que sean necesarias. Claro, lo que sí podemos garantizar eso es la sí lo denuncia, podemos la garantizar. intervención y que su palabra va a llegar Exacto. a los organismos que sean necesarios, pero después los cambios... Igual recolectar el rato es un montón, Ujú, porque claro. eso de por sí ya me parece como recontra significativo. Lo cierto también es que el otro es esperable que haya, bueno, Sí, está bien, te pude como poner en palabras esta serie de cuestiones, ¿qué sucede con eso? ¿No? Digo, Sí, también sí. es como recontra, a mí por lo menos me pasa, es como recontra frustrante el no poder, bueno, nada, dar una respuesta, ¿no? Digo, porque es esto, la recolección está buenísimo, es un montón, pero también es lógico que se solicite esto, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo se avanza o esto? Y después lo pensaba como en el marco actual, como bueno, digo, también, ¿no? Como un entorno como recontra hostil, también, digamos, económicamente, como socioculturalmente, cuando las lógicas un poco negacionistas están reapareciendo, incluso reafirmándose, digo, bueno, que es como ningún programa, siento yo que termina como de poder, bueno, no sé, o sí, digamos, esto es parte de eso, como Borja también, Juli, pero bueno, sí, es como esa sensación, por lo menos a mí me pesa. Quería hacer un comentario y preguntas. El primer comentario es qué interesante, particularmente me estoy por recibir ahora de PTO en julio, pero digo, qué importante tener todo ese conocimiento, sobre todo de las leyes, de esta perspectiva, ¿no? De estas intervenciones, de estas alertas que hay que tener desde la perspectiva de derechos humanos cuando tenemos contactos con las primeras prácticas. Contadas escenas que las he vivido siendo estudiante, entonces en las primeras prácticas, ¿no? Residencia geriátrica, y por intuición, porque la cursada también te va instruyendo a prestar atención a ciertas cuestiones, pero que lo abordás con la TO, che, acá pasa algo raro, sucedió esto, la verdad que no sé. Además de todas las cuestiones de lógica de poder que hay dentro de una institución y siendo una practicante, ¿no? Ahí. Pero digo, siempre el abordaje hasta prácticas mucho más posterior, con esto de Melanie, por ejemplo, siempre estuvieron centradas bueno, la ocupación está negada, o sea, ¿sí? Desde la perspectiva esta de que la ocupación no se está sosteniendo o no se está generando o no se está priorizando, pero no se está priorizando una cuestión de derechos humanos de una persona, ¿no? Eso me parece como fundamental tenerlo como profesión, como dentro del recorrido académico, tenerlo primero antes de ingresar a las prácticas. Que eso se puede sugerir y tenemos contactos con docentes muy abiertas, por suerte. La segunda, sí. Te interrumpo un cachito, que me parece re interesante lo que decís. El año pasado fuimos a la UNCI. Bueno, fuimos ahí a una de las materias de salud mental y TV salud mental y pudimos dar esta charla ahí también y nos pareció súper valioso eso, como desde, porque a mí me pasó lo mismo, o sea, yo la entrevista que tuve donde estaba Vale, en mi primera entrevista antes de ingresar, yo le comentaba de las prácticas que había tenido, prácticas que se regían por estas cuestiones de las cuales yo había un poco aprendido lo que no quería hacer. Entonces, como súper rescatable esto que decís, sí, o sea, coincido totalmente en la inscripción previa a este tipo de perspectivas, porque sí, fue como, por lo menos en el recorrido de mi profesión y de cómo la pensaba ingresar, fue, bueno, o sea, tengo un montón de cosas que sirven y tengo un montón de otras que las voy a tener que dejar a un costado y empezar a pensar con otra perspectiva, con otra mirada, con con otros anteojos, por decirlo de alguna manera. Nada, eso quería. La pregunta número 1 era si les ha pasado, capaz que es más anecdótico, pero en los monitoreos, si, por ejemplo, el sujeto o la persona que está en esa situación de vulneración hace un relato y los directivos hacen totalmente el contrario. O sea, como Siempre.
todo el tiempo. Me imagino que siempre Sí. era medio como una pregunta con respuesta. Sí, por eso es tan importante esto, que los monitoreos no implican hablar solo con las autoridades, sino esto, priorizar lo que la persona nos dijo. Y es repetirlo una y otra vez. Para nosotros el lugar es lo que la persona nos dice y no, obviamente que se contextualiza, pero las vulneraciones, las víctimas son las personas las que saben, y lo que realmente sucede ahí es por parte de ellos. Así que sí, siempre pasa que las autoridades, las instituciones hablan de una lógica, una dinámica, que en la realidad eso no sucede. Por eso siempre quienes estamos en los monitoreos, cuando nos toca hacer entrevistas con autoridades, puede tener una perspectiva, pero siempre esperamos a lo que el grupo que entrevista a las personas realmente nos diga qué es lo que realmente está sucediendo, porque no, el enfoque es totalmente distinto. Y la otra pregunta que quería hacer, perdón si lo dijeron al principio, yo llegué un poquito tarde, es si después de estos resultados de los monitoreos es informados a las familias, o si las familias acceden a eso, como para poder también traccionar, que capaz que se les escapa a ellos, ¿no? De situaciones. Si hay algo en conjunto con esas familias, o las familias colaboran con la denuncia para que se sostenga, para que se vuelva con los monitoreos. No, a ver, lo que son las intervenciones posteriores a los monitoreos tienen que ver con esto que explicábamos de cuestiones administrativas, por ejemplo, realizar un informe al Ministerio de Salud sobre lo que relevamos, y la cuestión judicial, ¿sí? Si, por ejemplo, la persona nos pide que nos comuniquemos con la familia por una cuestión particular, por supuesto que eso sucede, ¿sí? Pero nuestra posición tiene que ver justamente con apelar a los organismos que tienen que hacer algo con eso. Cuando se da articulación con la familia, por supuesto que sí. Sí, que muchas veces llegan las denuncias por las familias, entonces continúa, o sea, todo el seguimiento lo hacemos con la familia, con la persona denunciante en este caso, con la persona que está siendo vulnerada, pero, o sea, como que hacemos todo un enlace, pero no necesariamente cuando vamos a una inspección después tomamos el contacto con las familias, porque muchas veces tampoco lo tenemos ese contacto y escapa un poco también de las funciones, sino que esto, como dice Vale, vamos a quienes deberían establecer esos contactos. Y sí, la comisión en general, como mecanismo local de prevención de la tortura, tiene contacto permanente con organizaciones de familiares, por ejemplo, víctimas de tortura, en cárceles, en comisarías, en distintos tipos de instituciones, ¿sí? Que la comisión acompaña siempre. Y siempre son recibidos y siempre van a ser escuchados y se le van a tratar de acompañar dentro de nuestras herramientas todo lo posible, ¿sí? Por suerte se han dado, hay muchas organizaciones de familiares, de víctimas de violencia estatal, que tienen contacto con la comisión permanente. Yo me vine acá para que no me filmen tan lejos, tan cerca. No, primero felicitarlas, chicas. Felicitar por el programa, porque llevar adelante un programa así, en este contexto, aunque sea en esta provincia, es un lujo tenerlo. Digo, es un lujo, es una garantía de derechos, con todas las contradicciones que seguramente y las complejidades que todas las que hemos trabajado en la política pública en algún momento sabemos que enunciar un programa, los lineamientos, después llevarlo a la práctica es realmente costoso y es hasta costoso en el cuerpo y en la salud mental propia. Entonces, primero eso, felicitarlas. Cuando las escuchaba hablar de tortura, digo, qué cosa que en el imaginario común aludimos la tortura solamente a la dictadura militar o a los procesos que se dieron en la dictadura. Exacto. Entonces me parece que enunciar la palabra tortura para decir acá se está torturando gente o acá esta gente está siendo torturada es muy importante, porque el lenguaje construye sentido y es un sentido político que es necesario para después hablar de derechos o que esos derechos construyen por contraposición esa palabra tortura, porque si no la naturalización viene de algún lado y viene generalmente de ahí,
de no poder construir sentido a partir de esas palabras, ¿no? Ah, bueno, se torturaba en la época de la dictadura, ahora no. Exactamente. No, sí, esto es tortura. Entonces me parece re importante que lo definan, me parece muy importante, como decía ella, que en la formación de grado, en la formación de posgrado, en todas las formaciones se hable de eso. Quiero felicitar a Juli en particular, que es nuestra compañera, nuestra colega, porque está insertándose en un programa y en un recorrido de la terapia ocupacional que no es habitual. Entonces, eso también construye sentido, eso indica, además de un posicionamiento político que sabemos que lo tenés, esto que estás trayendo teóricamente, digamos, también una especificidad técnica. Vos ahí estás hablando de adaptaciones, de un montón de cosas que no son nada más que adaptar un instrumento. Eso implica pensar en los derechos de esa persona. Entonces, todo eso es un posicionamiento ético-político que para mí es importantísimo sostener. Y una de las contradicciones que pensaba, digo, ¿cómo será? Porque lo he visto por ahí en otros programas en los que he trabajado, que los profesionales con los que ustedes se encuentran no ven esto, o ven hasta dónde, y qué mecanismos tienen esos profesionales, porque la familia lo ve y la familia denuncia. Quizá las propias personas lo pueden denunciar o lo pueden, pero pienso y me cuestiono en la formación de profesionales, porque con lo que hacemos, por lo menos las que somos profesoras de distintas carreras, digo, ¿qué pasa que los profesionales naturalizan esto? O algunos profesionales, lógicamente sabiendo que estamos en un momento donde es difícil también enfrentarse en el contexto. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la ética profesional, con el compromiso, con el compromiso por los derechos de las personas con las que trabajamos. Entonces, ¿cómo llegan o cómo debaten ustedes con esos profesionales? Eso me interesaría saber. Si hay alguna instancia donde ustedes puedan intercambiar con esas personas de sus equipos lo que hacen para que esa gente, estando ahí adentro, también modifique postura, ¿no? Sí. En principio, retomar lo que decías al inicio en cuanto a la concepción de tortura, ¿sí? Esto que es justamente una línea de la Comisión Provincial por la Memoria, de no circunscribir la tortura en la dictadura, que sucedió y sigue sucediendo incluso en instituciones de salud, que por lo general también las vulneraciones de derechos ya están más, en el imaginario están más emparentadas quizás con otro tipo de instituciones, y no con instituciones de salud, ¿sí? Y con respecto a debatir con los profesionales, nuestras instancias son estas, en espacios de formación, en capacitación. Después, al momento de las denuncias, sí lo que solicitamos muchas veces al Ministerio de Salud que realice capacitaciones en esa institución a los profesionales de salud con respecto a ciertas prácticas, ¿sí? Pero son estas las vías. Cuando somos convocadas en alguna institución para transmitir nuestro trabajo, y muchas veces hemos recibido denuncias de los propios trabajadores, garantizando la confidencialidad de esa denuncia. Sí, ahí entran las contradicciones también de las que hablabas, porque por ahí nos llaman trabajadores, que bueno, también es su trabajo, o sea, entonces de repente, bueno, pero necesito que sea anónima, porque todavía no puedo irme, como estas cuestiones, y ahí sí también garantizar a esa persona la confidencialidad, el anonimato completo, como, y bueno, y poder escuchar esa denuncia, que, bueno, que se constituye también como una entrevista en varios aspectos, también es parte de. En ocasiones pensaba recién que en una ocasión hemos citado también a veces cuando necesitamos, por ejemplo, que como prueba se haga algún tipo de evaluación específica de una disciplina, hemos en escritos pedido a colegios de ciertas disciplinas como que intervengan. Eso también es algo que vamos repensando al momento de la estrategia de llevar a cabo un informe o algún escrito o algún pedido específico. Pero sí, en principio esto, habitar los espacios, poder hacer lo más que podamos de manera pública todo lo que hay. En la página de la comisión hay datos que son públicos, que se actualizan regularmente, y también están nuestras agendas también actualizadas regularmente, que eso también sirve mucho para ir viendo como por dónde estamos, qué estamos haciendo y demás. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas personas son en la comisión? Alrededor de
200. ¿Y mujeres y hombres cuántos son? No sabría decirte. No saben. No, y después tengo una duda. A ver cuántas mujeres eran y cuántos hombres eran. Después tengo una pregunta que capaz se desglosa de lo que dijo acá Laura, de si les ha pasado de que les ninguneen esto de ir a un lugar, sabiendo que las lógicas que en estos lugares pasan de ya está, esto es así, no van a cambiar nada, por más que denuncien. ¿Cómo actúan en esos casos? Como que te dicen, ¿para qué vas a venir a traerme esto cuando la situación es otra? O ¿cómo hacen ahí frente a ninguna respuesta de ayuda o de nada? ¿Cómo actúan? Sí. Suele ocurrir. Sí. Nos ha ocurrido también, hoy que hablábamos como de la palabra, del lenguaje, que cuando nombramos mecanismo local de prevención de la tortura, de repente es como una escandalización total. Incluso el equipo que está trabajando ahí, porque digo, nadie quiere tampoco circunscribirse en esas prácticas. Ante eso siempre respondemos en nuestros marcos normativos. En la ley que tenemos que nos ampara como mecanismo, en nuestras funciones del mecanismo, lo mismo en esto de interactuar y entender cuáles son nuestras funciones y cuáles son las funciones de otros organismos estatales. Entonces, muchas veces nos sucede que nos vamos de inspección en, bueno, ¿y qué tengo que mejorar? No es nuestra función llevar adelante esas recomendaciones o esas consideraciones a específicamente la institución, sino eso es Ministerio de Salud, quien debe el área específica, decirle cuál es la adecuación a la ley de salud mental y demás. Entonces, desde ahí nos sirve mucho pensar nuestras funciones y nuestro marco normativo y cuál es nuestro encuadre legal, por decirlo de alguna forma. Yo quería decir algo. Bueno, primero, o sea, me parece increíble tu posicionamiento como terapista en estos espacios, sentando ahí un precedente. Me parece muy interesante la entrevista adaptada, porque es algo que, sí, es algo que quizás no los he visto, no los he escuchado como una herramienta que me parece que respeta claramente los derechos de las personas en que puedan comunicarse y expresar dependiendo su discapacidad. Así que eso me parece buenísimo. Y después otra de las cosas que me parece muy interesante es esto que vos mencionaste en relación al rol ocupacional cuando están privados de su libertad. O sea, me pareció algo increíble porque es algo que siempre me pienso en esto de, o sea, en la práctica es como que tenemos el marco determinado por las áreas y es como una de las áreas de la ocupación, ¿no? Y uno es como dice, bueno, pero ¿qué pasa? Esto que ya decía, ¿no? Como cuando vos tenés que desarrollar las ABD en 10 minutos o no tenés los medios o qué pasa, no sé, con el ocio, con la educación, etcétera, con el descanso, en esos contextos. Entonces me parece que poder salir de lo que es el marco determinado por las áreas y poder pensar la ocupación en contexto, nada, me parece muy interesante. Como para cuando quieras nos das otra. Es mi tema de tesis de Sí, María. lo sé. Lo sé, tenemos que hablar. Sí, en realidad un poco el desafío, creo yo, es empezar a pensar a la profesión con otra perspectiva, desde otra mirada. Porque es esto, bueno, dependiendo cómo lo planteemos, ¿no? Esto que decías vos, bueno, las áreas ocupacionales, sí, bueno, pero lo pensamos en una persona o lo pensamos en un sujeto ocupacional. Y ahí entra el contexto y ahí entra, ni hablar en lo que es el contexto de encierro de personas privadas de su libertad en unidades penitenciarias, por ejemplo. La ruptura de lo cotidiano es abismal. Entonces ahí también es otro el desafío a trabajar. Y bueno, y se corre de todos estos modelos que a lo largo por ahí de nuestra profesión fue marcándose más o menos, esto desde el asistencialismo, creo que el desafío está ahí. Totalmente, además, ¿no? O sea, parando, no parando, sino partiendo, ir más allá de este modelo tan anglosajón del marco, lo odio, perdón. Ahora lo voy a hacer con todo. Pero no, bueno, como ustedes habían puesto también, ¿no? Pensar estas terapias ocupacionales con perspectiva del sur y las epistemologías también que hay del sur, que son, bueno, temas más situadas y más, creo que esa es como el horizonte. Y también creo que es
muy identitario en relación al proceso histórico de arte argentina, ¿no? En relación a Sí. los derechos. Totalmente. Podemos seguir. Sí, obviamente. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que Yo sí. quiero saber un montón, no, pero preguntarte a vos, capaz que ya lo dijiste y entre tanto se me pasó, sos la primera terapista que participa del programa, ¿cómo fue para vos esa construcción de identidad profesional en este programa o cómo fue que te fuiste armando de eso? O seguramente está en construcción todavía, pero digo... No, está en construcción, sí, fue todo un desafío como de entender para dónde yo venía sabía que el que iba a estar más direccionada a salud mental, comunidad, pero la verdad que venía en otros aspectos y en otros ámbitos laborales que poca relación tenían. Pero bueno, a mí me marcó bastante también cuando en la primera entrevista me preguntaron como, bueno, ¿qué puede aportar la terapia ocupacional? Y de repente yo tuve que decir, tengo que decir algo. No tenía tan claro, te lo voy a decir ahora, Valeria. Aquí un poco mi guitarra. No, y también desde la perspectiva que yo venía pensando, cuando yo terminé la carrera ya estaba pensando en más de perspectiva de género, en los roles y lo que tenían que ver y la relación con la ocupación. Entonces yo ya empezaba a correr un poco la ocupación del eje central, sino más en el contexto de la persona. Entonces desde ahí fue que me empecé a parar y empecé a leer muchísimo. Esos autores que puse fueron los primeros a los que me acerqué y a los que empecé a buscar. Guajardo fue uno de los principales porque no encontraba terapistas ocupacionales que hayan trabajado en contextos de encierro, pero no desde un lugar del equipo de la unidad penitenciaria. Yo necesitaba gente que haya trabajado en otro espacio, ¿no? Como sobrevivientes a torturas. Y Guajardo tiene una de sus textos y de sus intervenciones había sido así, con personas sobrevivientes de diferentes torturas que habían estado presas y demás, no lo tengo ahora tan fresco, pero era desde ahí, eso fue mi primer puntapié, como listo, puedo hablar desde acá. Y después, las perspectivas y la terapia ocupacional del sur también, bueno, aquellos que están marginados, aquellos que están excluidos. Y salirme un poco, que eso lo empecé a entender también cuando estuve dentro del programa. Yo me debatía mucho entre, bueno, solo voy a ver discapacidad, como porque, bueno, en la carrera uno dice, bueno, TO, discapacidad. Y de repente era una contradicción grande porque al mismo tiempo me da cuenta que la perspectiva que tenemos nosotras de la carrera, que a veces parece sentido común, no lo es. O sea, el sentido común se construye y es una perspectiva que nosotras la construimos a lo largo de nuestra profesión. Haber hecho el material adaptado con pictogramas, que les los muestro, para mí era algo cotidiano, algo que salía de un sentido común. Para mis compañeras, para el programa, para la comisión, era algo novedoso. Entonces, para mí fue una mezcla entre empezar a buscar experiencias. Entiendo que todo esto, por eso estoy haciendo una maestría en salud mental comunitaria en la UNLA. Entiendo que todo esto lo tengo que plasmar en algún momento, toda esta experiencia, porque es parte de generar conocimiento y enriquecer a la profesión. Pero bueno, fue buscar material de lo que encontraba, de las experiencias, de empezar a vincularlo y demás, salirme incluso de la terapia ocupacional. Al principio solo buscaba, no sé, TO en cárceles, TO y de repente era mucho más. Y después también darle lugar y sentido a lo que nosotras tenemos como perspectiva. Para mí eso también fue bastante determinante. Cada vez que hablo en el programa, yo digo, tipo, di lo tuyo, Bar, y digo, no, porque hay que pensar en la discapacidad. Y lo tomé un poco eso desde el lugar que después terminó siendo algo en un planteo mucho más amplio que la accesibilidad no es la de la discapacidad en sí, sino que es algo más universal. Entonces empezar a pensarlo desde ahí creo que me sirvió bastante. Pero bueno, al principio con muchísimas dudas. No sé si tengo tantas certezas ahora, pero un poco con menos dudas estoy. Yo me quedo pensando un poco también lo que decía Laura, esto de qué pasa con los profesionales que están dentro y que por ahí escuchando las experiencias de ustedes y pensando en la tortura, uno te imagina como algo muy grande, no toda una institución, pero también me parece importante, o por lo menos a mí me interpela pensar, bueno,
cómo en el cotidiano tal vez podemos ser reproductores de microtorturas o de microvulneraciones que a veces cuando hablamos de manicomialización también pensamos, bueno, el manicomio son pequeñas acciones, entonces bueno, también me parece importante como una posición, escuchándolas a ustedes, decir, bueno, revisarnos nosotros mismos como no ser reproductores de modelos o formas que puedan llegar a... Sí, de prácticas que a veces están naturalizadas. Están naturalizadas, no sé, escuchándolas a ustedes, yo soy trabajadora de hospital público y a veces hay situaciones en las que o una persona privada de libertad, de repente por alguna situación de salud está internada, bueno, ahí que se pone a jugar, ¿no? En esa situación de internación solamente. Y después, bueno, otras pequeñas acciones que tal vez no es decir, en esta institución suceden, pero esas pequeñas acciones que después sostenidas en el tiempo representan una situación importante de vulneración de derechos, entonces me parece ahí como también tomarlo como deber profesional, hacer esa lectura propia de no reproducir violencia. Sí, totalmente. También sucede algo con esos espacios que muchas veces en informes nosotras lo mencionamos también, por más que no sean quizás informes que lleguen a ser acciones judiciales y demás, pero como, bueno, cómo estas situaciones, estas intervenciones, por más que sean pequeñas, generan espacios que propician que después se vulnere un derecho, ¿no? Como esto, que sería como lo previo. Que bueno, también es parte de prevenir esas situaciones, poder marcarlas. Pero eso sí, aparece constantemente y bueno, imagino también, nos ha pasado y nos sucede, vamos a espacios donde el equipo profesional quizás en entrevista tiene una perspectiva, una mirada y después en institución sucede otra cosa, así como nos pasa a nosotras trabajando en instituciones de esa índole, digamos, pero sí, aparece constantemente. El efecto sonido del aplauso.